pero muy buenas noches, bienvenidos a 12:08, el último programa del año, así que voy a ir rápidamente para tener tiempo de hacer absolutamente todo. Gracias antes que nada a María Bonita por vestirme, ¿a qué las heces? No tengo hambre. Por vestirme toda esta temporada, y pueden encontrar a María Bonita en las redes sociales como @mariabonitaboutique. También estamos con el Banco Basa, muchas gracias al Banco Basa por acompañarnos, y con Basa Hogar. ¡Ay, me estoy apurando! Voy de nuevo. Con Basa Hogar, por fin vas a poder decir, esta es mi casa, y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Solicita tu préstamo con tasas desde 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Esto pasa cuando no trabajas 2 días y evidentemente te cuesta hablar otra vez. ¿Voy con el material o ya los presento? Vamos con este material, de esto hablamos hoy. Adelante. No hay ninguna laguna, fue clarísimo. Yo fui tajante personalmente, hablé de estos términos en una conferencia de prensa, donde nosotros en realidad queremos más cooperación, no menos cooperación. Nosotros claramente estábamos insatisfechos y lo que nosotros planteamos es que se pueda discutir el marco de cooperación. Tenemos muchas dudas sobre algunos compromisos que se habían asumido en la administración anterior a la nuestra, documentos que no eran públicos, documentos que hay dictámenes, como dijo el ministro Khalil Rashid, que su propia asesoría jurídica dentro de la Senat decía que no se podía firmar. Entonces claramente hay tremendas dudas, y esas dudas ¿cómo se resuelven? Conversando, que es lo que nosotros estamos planteando. Obviamente en el caso de Estados Unidos, ellos están ahora a poco menos de 30 días de hacer un cambio de gobierno. Nosotros ya estamos en comunicación con el equipo de transición que va a asumir a partir del 20 de enero. Y bueno, nuestro planteamiento y nuestra posición es clara y contundente. No hay margen de duda. Nuestro enfrentamiento es frontal, decidido contra el narcotráfico y el crimen organizado. Nosotros estamos haciendo nuestra parte, seguiremos haciendo nuestra parte de puertas para adentro, y estamos abiertos para que haya una colaboración genuina por parte de todos los países que realmente quieran trabajar con nosotros. Y esto incluye, por supuesto, a Estados Unidos, incluye también a otras regiones del mundo, Brasil, Argentina. Esto únicamente nos tiene que encontrar unidos a los países que queremos enfrentar a esto. ¿Tenía conocimiento entonces esa nota enviada por Rashid a la... Yo estuve en conocimiento absolutamente de todo, como ustedes se imaginarán, y mi presencia acá también refleja mi involucramiento en esta lucha. O sea, yo tengo una plena confianza en todo mi equipo, pero no solamente me baso en la confianza, también me involucro en los temas. Entonces, decirle de que la posición de Paraguay es una posición clara. Nosotros queremos sentarnos a conversar con la DEA sobre cuál es el marco que tiene que regir para la relación y para el apoyo. Nosotros no estamos satisfechos con la experiencia que nos ha tocado a nosotros a lo largo de estos 15 meses, pero nosotros no nos cerramos, queremos realmente seguir contando con la colaboración, como se ha plasmado en las notas y en las diferentes. Muy bien, claro y conciso el presidente de la República con respecto a esta colaboración con la DEA en el campamento donde fue la gran incautación de marihuana esta semana, este lunes, porque también se trabajó, por supuesto, la Senat estuvo trabajando e incautando grandes cantidades de droga, y enseguida vamos a tratar de tener también una comunicación con el ministro de la Senat. Ahora sí presento a los invitados y panelistas de este último programa del año de 12:08, el dueño de este espacio, por supuesto, Benjamín Livieres, periodista y analista político. Buenas noches, Benja. Hola, Carminia, buenas noches a todos los televidentes y a los compañeros que nos acompañan hoy. Gaby Marmori, periodista y editora de Hoy Digital. Buenas noches, Gaby. Buenas noches, Carmen, y a todo el equipo y a los televidentes un gran saludo. También nos acompaña en este último programa Alberto Peralta, periodista de Radio 1000. Buenas noches, Alberto. Buenas noches, vine solo por el regalito de fin de año que nos van a dar a los invitados. Muy bien, te vamos a estar llamando. Y también Waldir Domínguez, periodista de Radio ITV. Buenas noches, Waldir. Hola, Carmiña, un saludo cordial para los televidentes también. Y bueno, si toca regalo, toca hoy. Algo toca. Sí. Muy bien. Como les dije, tenemos muy poco tiempo, solamente una hora de programa, pero fue bastante claro y contundente. El presidente, hasta me gusta que está así desaliñado, un poco barbudo, y estuvo también
llevando él mismo la incautación de las drogas, bastante colaborando multiusos tuvo el presidente, pero importante el mensaje que daba Benja para arrancar contigo con respecto a este nuevo acuerdo al cual quieren llegar con la DEA y con la DEA y sobre todo con la nueva administración que asume Donald Trump el próximo 20 de enero. A mí me parece súper oportuna la declaración del presidente para cerrar de esta manera una historia que arrancó de manera seria y después se convirtió en una especie de historieta, una telenovela de bajo presupuesto, decíamos, en torno a las interpretaciones que se le daba al asunto y a las respuestas que daban algunos medios de comunicación y actores políticos defendiendo la continuidad de la forma en que venía actuando un organismo compuesto por agentes extranjeros en nuestro territorio sin ningún nivel de control, subordinación a los órganos que establece nuestra propia Constitución Nacional. Por eso el presidente hace referencia a... Que no están contentos. No estamos contentos con los resultados, ratifica la importancia de la cooperación internacional y en otros fragmentos inclusive mencionaba no solamente de Estados Unidos, de Brasil, también de Argentina, sí, porque se trata de un delito transnacional, de organizaciones que operan a nivel internacional, entonces hay que responder en ese plano, pero respetando el marco legal de cada país. En nuestro caso, la soberanía paraguaya y lo que establece nuestra Constitución. Sí, ratifiquemos el acuerdo, pero demos de vuelta las cartas. Así mismo. Sobre la base anterior no funcionó. Sentemos nuevas bases. A mí lo que más me sorprendió que antiimperialistas de rancia estirpe salieron todos a defender la conexión con Estados Unidos y a la DEA. Y la DEA, lamentablemente, tiene una cantidad de historias no tan claras a lo largo de las décadas. La DEA estuvo involucrada, por ejemplo, en el fortalecimiento del cartel del Chapo Guzmán, sí, el cartel de Sinaloa. Armas venían de Estados Unidos para liquidar a los carteles rivales. Hay un montón de historias también en el caso Irán-Contras, ¿te acordás? Sí, claro. Sí. Claro, manzanas podridas siempre hay. Sí. No, pero institucionalmente, no era un agente que se hacía el mexicano. Lo que pasa es que después de finalizar la Guerra Fría quedaron muchos desocupados. Muchos desocupados a nivel internacional. Y el tema de la droga reemplaza en gran medida toda la tarea llamado combate al narcotráfico a nivel internacional, reemplaza todo el tema de las labores que venían desarrollando aquellas agencias. Los anticomunistas. Exactamente, contra el bloque de la Unión Soviética que desapareció. Entonces ahí empiezan a aparecer y eran algunos actores no precisamente con buenos antecedentes. ¿Cuál es el mensaje claro también que daba el presidente cuando fue justamente hasta el campamento? Primero que nada, apoyar al ministro de la Senat, a Khalil Rashid, sobre todas las cosas, porque se habló muchísimo en estas 2 o 3 semanas, creo que ya son 3 semanas desde la nota enviada a la DEA, y sobre todo cuando dice él puntualmente, estuve en conocimiento de todo, porque recordemos que algunos dijeron también, el presidente no sabía nada, y mi presencia acá también refleja mi involucramiento en esta lucha y sobre todo su confianza también en el actual ministro de la Senat y que no lo van a sacar y que por nada del motivo lo va a sacar. ¿Por qué? Porque viene haciendo un buen trabajo también. Más allá de todo lo que se dijo, no, que va a salir, que renuncie, lo que sea, no. Si el presidente justamente estuvo ahí, incluso llevando esos son panes de marihuana. Panes de marihuana. De marihuana. Bueno, ustedes que saben más. Exacto. O sea, acá hay un mensaje muy claro y al decir estuve en conocimiento de todo, ya se puede echar por tierra todas las especulaciones, digo bien. Además, se dijeron tantas barbaridades en estos días, hace 2 semanas y desde el 7 de diciembre que 7 de diciembre, que más o menos se abrían las puertas, las compuertas a la actuación, ¿cómo decirla?, con absoluta libertad por parte del narcotráfico, como si fuera que veníamos de una situación de absoluto control con respecto al tráfico de drogas, cuando en la realidad era la opuesta. Ha ido en aumento. La realidad era exactamente al revés. Entonces, son 3 cosas que creo que el presidente, en torno a estas, enfatiza y cierra, por eso decía, la discusión, incluso estos dimes y diretes que se daban dentro de las propias filas
del oficialismo, esto que decía que salía algún senador a decir, no, es que el presidente no supo, no sabía estas cosas, como si fuera que eso lo iba a defender. Al presidente no había nada que defender. En todo caso, había que defender posiciones y estas son las 3 cosas que dice. Primero, ratificar la importancia de la cooperación internacional. Sí. No hay intenciones de romper o acabar con esta cuestión. La segunda, los convenios tienen que ser sobre la base de lo que le interesa al país, sus normas, su constitución y su soberanía. Y la tercera, lo que mencionaba ella, el respaldo a los órganos paraguayos que están llevando adelante esta tarea, como el caso de la Senat, que cierra un año bastante bueno, entre paréntesis. Sí, muchas incautaciones Bastante interesantes bueno. este año. Esta fue la más grande En del la país. historia, en la el historia en país. sí luego. Sí. Y también lo que pasó en el 40 Chaco, toneladas. sobre todo. Yo creo que también en los narcotraficantes creían que capaz la Senat o los organismos, ¿verdad?, de seguridad iban a estar con la guardia baja. Vamos a decir, no, después de Navidad ya nadie más hace nada. Ya todo se Famoso, relaja. ya está sí. todo relajado y sácate, ¿verdad? Hay Muy que importante reconocer estos también operativos. que la gente se involucró, porque hoy estuve hablando yo con el coronel Apesteguía y él contaba que reciben una llamada de un poblador de la zona donde estaban estivando la marihuana, guardando, almacenando en un lugar. Y dice, acá hay un camión que está tal cosa y van 3 helicópteros y varios vehículos terrestres a la zona, llegan, estaban preparados los delincuentes para servir de trampa. Sale disparada una camioneta hacia un lado, otra hacia el otro lado, disparándole a las fuerzas de seguridad con el afán de que les sigan. Para ellos O sea, toda despejar. Una toda la historia logística estaba también armada. Claro, Sí. y la incautación de marihuana era aparentemente de alias Macho, que continúa prófugo. Sí, es. Sí. Y se le da- Hoy hablábamos con Jalil Rachid temprano en otro espacio del canal y de Universo de la radio, y él destacaba el golpe que se le daba a un aparato logístico muy grande Sí. que supone poder acopiar 57 57. toneladas de marihuana. Pero esa es la última fase de la historia. Arranca mucho antes, es una cadena compuesta por varios eslabones. Eso es un golpe en términos logísticos y financieros. Ahora, fíjense nomás lo que es el valor de la marihuana comparado con la cocaína, ¿verdad? Hablamos de 57 toneladas y un valor de aproximadamente 12 millones de dólares. 430 kilos de cocaína, 400 menos de Media media tonelada. tonelada, Media. 23 millones de 23 dólares. millones. Las diferencias son abismales en Sí. términos de costo. Y una cuestión que también yo mencionaba, está bien, esto es un motivo de, evidentemente, celebración cuando se da un golpe de esta naturaleza. 57 toneladas es mucho. Los montos podemos ver cuánto es en Paraguay, cuánto es en el exterior. Claro, una vez que pase Pero de país a país. Lo sube que el hay que precio. considerar es que 57 toneladas representan la producción de 20 hectáreas. Nada más. Y nada más. De nada y en más. Paraguay tenemos 7.000 hectáreas de marihuana. Entonces, para dimensionar la gravedad del flagelo al que nos enfrentamos, ¿verdad? Y eso no le resta ni un mérito Sí. a lo que se obtuvo, pero hay que asumir y ser consciente de que el laburo por delante es más que arduo. Yo el otro día estuve hablando con un colega también y tuvimos un entredicho porque justamente lo que acabas de mencionar, el valor de la marihuana por un lado y por otro lado la cocaína. Evidentemente hay una diferencia importante en cuanto al costo regional incluso, pero no hay que restar importancia a un operativo de esta característica, por nada. ejemplo, porque si la marihuana hoy, me decía por ejemplo, pero Waldir, la marihuana no vale nada. Si hoy la marihuana no vale nada, ¿por qué Paraguay sigue siendo el mayor prácticamente exportador de Y el la menor droga valor regional? agregado. Multiplicar 7.000 hectáreas Claro. por 3.000 kilos ¿Quién por dice el que la valor. marihuana no vale nada? Sí, o sea, ¿en qué kilo. cabeza entra eso, verdad? Aparte ahora con todo lo que se le... No vaya a decir el nombre del colega que diga. No. Por código no, pero Encima, imagínate. Son 3 Me estoy cosechas al año. imaginando. Se le agregan ya muchas cosas a la marihuana, ya no es como antes. Sí. Bueno, eso ya es la marihuana VIP, que tiene un valor mucho más alto que la Exacto. marihuana prensada, digamos, ¿verdad? Exacto. Claro, la saborizada. modificada genéticamente y El,
hacen un proceso THC. de Y un proceso químico cómo que le a van... los perros los van cambiando, La los van genética. cruzando con razas más puras, etcétera, y hacen eso y terminan con un producto que tiene 4 veces más THC Y que distintos efectos también, ¿verdad? Sí, 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 por eso claro. tiene Al ser un poco distintos más fuerte, nombres. lógicamente. Sí, sí, pero bueno. distintos efectos según la persona también, ¿verdad? Según la Todo. persona, pero también tengo entendido que según la composición es qué sé yo, más bien depresiva o al Relajante, revés. de O al revés, tiene arriba. distintas... Sí, sí. En distintas categorías, por así decirlo. Yo recuerdo en Jamaica, por ejemplo, te ofrecían así. ¿Qué querés? Tipo... ¿Cuál elegiste? Más adi- fuerte, más... a mí me había dicho Levantar el ánimo, vendedor, bajar las revoluciones, ¿eh? este es mi preentreno, me dijo el vendedor, que es lo que están en los kayaks, que te venden artesanía. No, señora, no es artesanía la que venden. No artesanía la que venden. Ahora, esto que decís, Jamaica, fíjate cómo el mundo del narcotráfico, la violencia y la inseguridad van todos muy concatenados, como diría Totalmente, alguien. sí, Como todo. hubiera dicho alguien. Jamaica es el país más inseguro de América, Y del sí. continente americano. El más inseguro es Jamaica. Que tiene mayor cantidad de crímenes violentos. Bueno, ahora Haití probablemente le esté peleando duro, ¿verdad? Pero sabemos la situación histórica de Haití y ahora es una situación Pero muy, ahí, muy en jodida. todo el Caribe, no solamente en Jamaica, prácticamente en las islas y en las playas, la venta es prácticamente libre. Yo me acuerdo en Cancún, estaba mirando en un shopping que estaba a 20 kilómetros de los hoteles de playa y estaba mirando un lugar donde se vendían pipas. Y sale y me dice, ¿te interesa? No, estoy mirando. Porque para lo de adentro también tenemos. Sí. Para cargar la pipa también tenemos. En Cancún generalmente los que se te acercan a vender habanos, cigarrillos en las playas, Y ella hay, sabe cuál hay es la otra historia. cosa también. Y claro, sí, en el pero Caribe yo es te digo, así. en la Sí, sí. tienda, en el shopping, y además me dice, también tenemos pan nariz. Y, o sea, No, tenía sí, todo. y tipo. efectivamente, como generalmente las islas del Caribe son peligrosas, te dicen no salgas del hotel, no salgas del resort, Sí. porque ahí es peligroso. Y bueno, y tenés todo. En un hotel te ofrecen todo. Así mismo. Es Sí, all el inclusive. continente, pero en realidad es una isla. Sí, sí, totalmente. Así es. Muy bien, señorita directora, nos está atendiendo el... Yo tenía una reunión, pero dijo que nos iba a atender aparentemente, pero bueno, estamos... La marihuana, nosotros siempre hablamos de 3 patas del crimen organizado vinculado al tema narcotráfico. La marihuana es una de esas patas, de esos pilares. Uno Otro de es los el eslabones microtráfico y principales. el tráfico de cocaína. Son 3 vertientes muy grandes. La marihuana tiene un impacto social y mueve volúmenes de dinero. Está muy equivocado el colega que te dijo no vale nada. Sí, sí, sí. Ah, Pero cantidades de dinero, niveles industriales. Porque es mucho más extendido el uso también que las otras drogas. Y además, sobre todo desde lo más 3.000 pequeñito hasta lo más 3.000 grande. kilos por hectárea. Sí. 3 veces al año se cosecha Cada la hectárea marihuana. 9.000 kilos. Y 9 hablamos toneladas. de 7.000 hectáreas. Entonces después multiplicar cuánto da eso. Y hay mucha mano de obra involucrada que no forma parte directamente de la organización del narcotráfico, pero trabajan Claro. para el narcotráfico, producen, obviamente no son los que se llevan se quedan con la cola, la colita, ¿verdad? Del asunto y a veces niveles de explotación importantes, pero aún así más ventajosa que el campesino que produce mandioca. Lo que Con pasa es que- respecto, Sí, adelante. con respecto a lo que decía el colega, nomás sin mencionarle, yo hice la tarea y hice la consulta mencionarle también. enseguida. Escucha esto, la marihuana en la región, ya sea Argentina, Brasil, $150 por kilo, ¿verdad? Si te vas a Chile, $1.500 el kilo. Es el dato preciso que yo tengo institucionalmente. Cocaína en Paraguay, $5.000 el kilo. Y cocaína en la región, hablamos de $15.000 el kilo. Sí, o sea, hay una 30.000 en gran Europa. diferencia. Pura, o Pura, sea, pura. Que cuando es la que vas sale, a- ya claro. es chupé la cocaína Claro, el que paraguaya y la... el que vas a después distribuir. Sí, claro, obvio. Claro, como distribuidor comprado. ¿No dice el precio de la marihuana en Paraguay? ¿En finca? En Varía, fin, pero- sí, del productor, En ¿verdad? finca. Claro. A ver un Sí. poco, sí, $30 por kilo. En $30 finca. por kilo.
Interesante. ¿Cómo es un kilo? Y un ladrillito, un pancito. Pasa que estos cárteles de la marihuana le contratan a campesinos, les dan la semilla, las herramientas para el cultivo, les mantienen en el lugar con provisiones y cuando cosechan les pagan. Hay zonas que le dan a indígenas, por ejemplo. Les explotan también Sí. porque deberían estar ganando mucho más que lo que... Claro, lógico, pero es un Que trabajo tienen. ya No, pero ilícito, pues. te da más plata que plantar mandioca, por ejemplo. Mucha más. Sí. Aunque los niveles de actividad de estas personas sean casi, digamos, están en condiciones de mucha explotación, de todas maneras tienen ingresos muy superiores. Por eso forman parte, están indirectamente relacionados a sabiendas con grupos criminales muy pesados, pero reciben una remuneración mayor que si produjeran renglones tradicionales, digamos. Además, la planta de marihuana tiene una característica diabólica. Vos, dicen los camioneros, tirás la semilla y crece. Y crece sin Tipo yuyo. abrojo, sin nada. Crece como si... Sin mucho trabajo. Sea inmune a todo tipo de plagas. No requiere cuidados culturales. dicen Exacto, los sí, los señor. agrónomos, ¿verdad? Así mismo. Resiste las heladas. Nada, no tenés que estar cortando, podando, Está tan satanizado. fumigando. Nada de eso. Muy bien. no es Muchas el punto- ventajas. No es el punto dentro de todo. Vamos a una pausa y enseguida volvemos más con 12.8. Muy bien, continuamos aquí en 12.8 y es momento de hablar de esta noticia. Adelante, señorita directora. El Paraguay se convierte en el país con mayores penas para abusadores, es lo que destacaba hoy el presidente de la República al promulgar este jueves una ley que modifica artículos que tienen que ver con el Código Penal del abuso sexual infantil. Y para más información, estamos en comunicación vía Zoom con el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez. ¿Qué tal, ministro? Buenas noches y gracias por atendernos. Muy buenas noches, Carmiña. Un gusto saludarte a vos y a la teleaudiencia. ¿Qué significa, ministro? Antes que nada, por supuesto, es algo muy bueno, histórico, la promulgación de estas modificaciones del Código Penal, pero tengo entendido que con esto quiere decir que en Paraguay estaríamos siendo el país con mayores penas por abusos sexuales tanto a niños, adolescentes, y si nos puede comentar también qué implica esto y de qué se trata también. Sí, así mismo, Carmiña. Hoy creo que como Estado, más allá, no solamente como gobierno, como Estado, estamos dando un paso firme y decidido hacia una mayor protección hacia nuestros niños y niñas. Con la promulgación de esta reforma legislativa, damos un testimonio claro de que estamos trabajando incansablemente para garantizar sus derechos y también su seguridad. Esta reforma, que fue un trabajo, como dije, del Estado, una iniciativa legislativa que arrancó en Cámara de Senadores, posteriormente establecimos una mesa de trabajo en el Senado entre diferentes actores, el Senado, el Ejecutivo a través del Ministerio de la Niñez, que estuvo liderando esta mesa técnica, y representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública e incluso abogados con reconocida trayectoria en el foro penal. Hemos analizado en primer término la modificación del artículo 135 del Código Penal, que es el de abuso sexual en niños, para finalmente incluso complementar otra que es la del 128. Así como decías, con este proyecto de ley, Paraguay es el país que tiene las penas más elevadas para castigar y sancionar un crimen tan atroz como lo es el abuso sexual infantil en toda la región, prácticamente en todo el continente. Así es que es un paso demasiado importante. En primer lugar, atendiendo los antecedentes, ¿verdad? En el año 1997, el Código Penal sancionaba al abuso sexual en niños prácticamente con la misma pena, incluso menor que la del abigeato, que es el hurto de las cabezas de ganado. Entonces, vemos cómo esto fue evolucionando, elevó un poquitito en el 2008, algo más en el 2018 y ahora, 2017, perdón, y ahora finalmente el abuso sexual en niños pasa a ser el segundo hecho punible más grave dentro de la legislación penal paraguaya. Entonces es un testimonio y una señal que estamos dando como Estado de qué tanto consideramos como grave este crimen tan atroz hacia nuestros chicos, ¿verdad? Así es que por una parte elevamos las penas desde el tipo base, que es el, entre comillas, por decirlo de una manera, los casos menos graves. Para mí todos los casos son graves, son gravísimos, ¿verdad?
pero al elevar las penas incluso bloqueamos como para que algún imputado por abuso sexual del niño incluso pueda tener una medida que no sea la de prisión preventiva, y también ampliamos en los casos más graves hasta 30 años la expectativa de pena privativa de libertad. Ministro, decía el anuncio en el Ejecutivo que se tipifican nuevas formas de violencia como una forma de justamente poder agravar los casos y tener penas más altas. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de esas nuevas tipificaciones? Exacto, me parece muy importante la consulta. Creo que esta ley es conocida por la ley que eleva las penas del abuso sexual infantil, pero fue un trabajo muy bueno, muy interesante, que, como bien estaba mencionando, es mucho más integral y amplio que las simples elevaciones de pena, que obviamente son importantes. Pero inicialmente se iba a hacer solamente la modificación del 135, pero aprovechamos y también ajustamos el artículo 128 porque existían lagunas legales que fuimos cubriendo. Y quiero hacer mención a una de ellas, ¿verdad? Pasamos a establecer ciertas definiciones que, al no existir expresamente dentro del Código Penal, la definición como tal generaba lagunas o generaba algunas dificultades en los operadores de justicia, llámese jueces y fiscales, a la hora de aplicar los casos más graves. Por ejemplo, introducimos lo que es la definición del coito. El coito, que si uno busca en la Real Academia Española, se da a través, discúlpeme, creo que quiero ser un poquitito la penetración. ¿verdad? Es la penetración, ¿verdad? Eso se da entre el hombre y la mujer, es una penetración y es obviamente el que se da entre el hombre y la mujer. Sin embargo, sabemos que cuando se da el abuso sexual en niños se da de diferentes maneras, entonces definimos el coito como el acceso carnal, establecemos las diferentes variables que puede tener el coito, y también agregamos incluso dentro de lo que es la definición que eso se puede dar también no solamente a través de la penetración, sino que el acceso por esas vías a través de otras partes del cuerpo, o incluso la introducción de objetos inanimados por esas vías, ¿verdad? Entonces estamos siendo bien precisos a la hora de poder aplicar con el mayor peso de la ley, con el mayor rigor, todos los agravantes. Incorporamos también lo que es la indemnidad sexual, porque anteriormente hablaba de autonomía sexual en forma general, y el niño no tiene autonomía sexual, el niño tiene indemnidad sexual. Entonces eso estamos aclarando por una parte, y por otra parte también conceptos muy importantes y muy claves que fueron incorporados, como por ejemplo el caso de entorno cercano, que es un agravante. Si es alguien del entorno cercano, anteriormente limitaba a padre biológico, padrastro y creo que quienes estaban bajo tutela, guarda o cuidado. Hoy nosotros, definiendo entorno cercano, estamos ampliando a lo que son abuelos, abuelastros, tíos, entre otras figuras, y también afinidad en la familia, que es otra figura interesante que se da incluso en personas no parientes, porque puede vivir en la casa una persona, venir un familiar o lo que sea. Y es un amigo del padre o del padrastro, alguien que se aprovecha de esa situación de superioridad y abusa del niño. Entonces esos son agravantes. E incorporamos 4 nuevos agravantes. Ministro, sí. Una simple consulta tengo, después le dejo también a los compañeros, porque bueno, lastimosamente hoy tenemos muy poco tiempo en nuestro último programa del año, pero en los casos de violencia de agresión sexual, lastimosamente son en mayoría del porcentaje las niñas. En alguna de estas tipificaciones que hicieron, o ampliación también, por así decirlo, figura, por ejemplo, en el caso de que una niña quede embarazada. No figura eso. Sí, es correcto lo que estás mencionando. El 82% de los casos de las víctimas se dan en niñas, 8 de cada 10 o 9 de cada 10, a veces varía, se da dentro del entorno cercano, y el promedio de edad de las víctimas es de 9 años. ¿Verdad? Eso estuvimos haciendo nosotros un ejercicio, un poco de todo lo que tenemos recopilado, y el promedio de edad de los abusadores es de 27 años. Esos son algunos números también que es importante que podamos conocer. Y para ir cerrando un poquitito, creo que es no menos importante señalar que también ampliamos considerablemente lo que guarda relación con abuso sexual en niños por medios tecnológicos.
ya que hoy nuestros niños son nativos digitales, permanecen mucho tiempo en línea, permanecen mucho tiempo conectados a las redes sociales o en internet o en diferentes plataformas, y se dan muchas situaciones de abuso por estos medios. Entonces ampliamos la cantidad también de casos para que se puedan encuadrar los abusos sexuales por medios tecnológicos, e incluimos sancionando un hecho que está ganando en el mundo entero y en la región, lastimosamente está ganando terreno, que es el grooming. Entonces eso hoy podemos decir también que el grooming está tipificado en el Código Penal paraguayo. Ministro, usaste la palabra integral. Perdón que te tutee, Waldir Domínguez te saluda. Al hablar de la palabra integral, ¿cómo se trabaja entre instituciones de forma mancomunada? Porque bien, por un lado elevamos las penas, pero después también hay que ver el trabajo articulado entre diferentes instituciones para que el sistema en sí funcione tal. Ese es el primer paso. Exacto, ese es el primer paso. Hoy lo que nosotros estamos celebrando, el aumento de las penas, es un pilar muy importante, es un pilar clave, porque va a permitir sacar la mayor parte del tiempo posible de circulación y lejos de nuestra sociedad y de nuestros niños a estos abusadores, que difícilmente, no sé, se reintegren, ¿verdad? Pues ya hasta es una cuestión que es digno de ser analizada, qué es lo que tiene en la cabeza. Y sí, no Por solamente una parte, eso. el castigo y la señal que damos como Estado. Por otra parte, la prevención es la primera medida que se tiene que tomar y se está tomando. Nosotros, como somos el primer gobierno que presentó una guía de prevención del abuso sexual infantil, lo presentó el propio presidente con la primera dama en el mes de mayo. Y desde que se presentó esta guía del abuso infantil, que veo que estaba en camino también ahí, ya lo habíamos socializado y compartido en meses con él y con Felipe, nosotros ya hemos llegado en forma directa capacitando a 70.000 niños, adolescentes, docentes e incluso padres de familia, de agentes comunitarios, y a partir del año que viene, al arrancar las clases, va a ser incluso de uso obligatorio en todas las escuelas del país. Ministro, el tema del aumento de las penas, del agravamiento de las penas, es también una forma de prevenir. Porque el delincuente hace un cálculo siempre. Si el tipo se arriesga a irse 4 años, es probable que sus instintos sean más fuertes que el miedo. Pero 30, y eso está comprobado, no es algo especulativo. Siempre hacen un cálculo. Si va a ir 30 años, se va a abstener en la mayoría de los casos. También es preventivo eso. Y eso es disuasivo, es categórico. Sí, eso no condice con cierta doctrina, pero es la verdad. Ministro, ¿esto qué plazo de reglamentación tiene o ya está plenamente vigente la nueva legislación? Plenamente vigente. Ya fueron modificados a partir de hoy estos 2 artículos del Código Penal, que yo soy abogado, ¿verdad? Sabemos que muchas veces tocar un código tan delicado como es el Código Penal no es fácil, porque cualquier paso en falso puede incluso desestructurar la armonía que tiene en sí como un cuerpo el instrumento del Código Penal. Acá se tuvo que analizar detalle por detalle el hecho de que no se rompa, por ejemplo, el principio de proporcionalidad de las penas del Código Penal. Trabajamos también por eso yo quiero destacar, ¿verdad? Ejecutivo, legislativo, judicial, pero también incluso profesionales del derecho de notoria trayectoria en el ámbito penal estuvieron trabajando aquí. Bueno, cuidamos cada uno de los detalles. Se fue progresivo el aumento de las penas de acuerdo al tipo base, a los agravantes, a los casos más graves, cubrimos vacíos legales. Y bueno, creo que fue un trabajo, y es un trabajo muy, muy interesante, y es una herramienta que hoy tiene a disposición también el sistema de justicia o el sistema jurisdiccional para hacer caer con todo el peso de la ley y con todo el rigor el castigo para los abusadores. Walter, los números siempre ayudan a expresar con cierta crudeza la gravedad de un problema. En ese sentido, ¿cuántos casos, hechos de abuso sexual en menores se registran al año en nuestro país? Bueno, Benjamín, el último año, en el 2023, fueron 3.500 casos, algo así como 9 casos denunciados por día. En el año 2022 fueron algo así como 11 casos denunciados por día, fueron casi 3.900 casos. Y en el 2024 estamos esperando que cierre el año, que cierre diciembre, como para poder tener los números exactos, pero el corte que tuvimos hasta agosto indicaba que eran alrededor de 8 víctimas por año, si es que proyectábamos
ese mismo comportamiento de los números hasta fin de año. Pero como siempre digo, ¿verdad? Son vidas, no son números. Y cada caso importa. Y son registros oficiales. Después habrá un subregistro de casos que no se denuncian, ¿verdad? Claro que es difícil cuantificar los subregistros. Hay gente que dice que hay que multiplicar por tanto, pero no se puede probar eso. Yo por lo menos no comparto esa afirmación, pero que existe su registro. Ahora bien, desde esta acción tan fuerte, desde el punto de vista preventivo que estamos realizando y que estamos teniendo, tendrían que existir muchos menos subregistros. Entonces, por eso es que apuntamos mucho a la prevención. Si uno no trabaja, no aborda luego la problemática, no socializa, entonces eventualmente, si los casos son menos, puede decir, a lo mejor no se está denunciando. Pero cuando uno aborda y tiene como política principal la prevención, llegar, el diálogo, los medios de comunicación, el tú a tú, dentro de la escuela, en la comunidad, con la familia, y los números no se disparan, no se elevan, creemos que sí están funcionando también las estrategias y las prácticas preventivas. Seguro. Muy bien. Le agradecemos, ministro, por su tiempo. Igual a mí me sigue preocupando el caso de las niñas que quedan embarazadas, pero bueno, será en otro momento seguramente que seguiremos discutiendo esto. Gracias, ministro, por su tiempo. Hasta luego. Hasta luego. El ministro Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y Adolescencia, con respecto a los códigos penales modificados y promulgados el día de hoy. ¿Así se dice bien? Promulgado, sí. Promulgados, Dijiste muy bien. codificado. Bueno, muy bien. Y nosotros llegamos al final del programa. Se acabó. ¿Verdad? Así mismo. Del año encima. Del año. Muchas Del año. gracias. Quiero voy a agradecer yo contar primero. una inquietud que yo ok. tengo desde hace un tiempo y que ya había hablado con el ministro. En el país, cada año se reportan 1.800 menores desaparecidos. Exactamente. Y no hay un registro de cuántos vuelven. Porque- ¿Cuántos reaparecen? ¿Cuántos reaparecen? Lo que sí hay es que, según lo que pasa en otros países, puede haber en nuestro país cerca de 200 casos de niños secuestrados, llevados Al a otros año. países al año. En Argentina hay Trata de una cantidad- personas, ¿verdad? ¿Eh? Trata de niños en este caso. En la zona. En toda Brasil, Argentina, Paraguay, Chile. ¿Y con fines se presume cuál es la finalidad? Y muchas Explotación veces, sexual. lamentablemente, son fines sexuales. Sí. Los llevan como juguetes sexuales a los... Tenés el caso de... y se Puff Daddy. necesita entonces un registro riguroso. ¿Cuántos desaparecen y cuántos vuelven? Ahí podemos tener una idea de la magnitud del problema. Y también hay que discutir sin hipocresía, sin cinismo, la importancia de la educación sexual en los niños. Totalmente. Porque muchos son objeto de abuso sexual sin saber que son objeto de abuso sexual. Hay Pero Ana, yo que normalizan. tengo hijos chicos, ¿verdad? Hay educación sexual en ese aspecto y en otros mucho de la prevención del embarazo Sí, y compañía sí, en, sí. en escuelas y colegios. Hay que insistir en eso, digo. Sí, sí, hay que insistir. Y no espantarse cuando uno le dice enseñarle a usar un preservativo, o a las nenas también. No, preservativo, si es que... Porque el No, adolescente eso trasciende crece... el abuso, digamos. Eso ya sería Ya es otro... cuidado personal. Pero ¿sabes Sí. por qué? Porque de repente un adolescente crece, se pone hormonal y de repente no entiende esas cosas. ¿Y por qué no enseñarle, por ejemplo, si es que Ya, tiene ese esos es- deseos? No estoy hablando del lado del abuso, estoy hablando del otro lado. Así es. Pero bueno, hemos llegado al final. Fueron 43 programas de 12-8 desde el 1 de octubre hasta el día de hoy. Nos tomaremos una pausa, así que seguramente volveremos el año que viene. Yo le agradezco, por supuesto, a Benja. Me tuvo en cuenta para este, no sé, experimento que yo esté acá enfrente a este programa, ¿verdad? A cargo de este programa. Y lo mejor, por supuesto, siempre está atrás de cámaras, tanto camarógrafos, sonidistas, productores y productoras que realmente tuvieron a cargo un programa muy desafiante de 2 horas de actualidad política, donde no siempre te atienden los políticos, no siempre te atienden todos, pero bueno, logramos, creo yo, hacer un muy buen trabajo. Así que gracias, Waldir, por haber venido A ustedes al por la último programa. invitación siempre. Alberto, un placer como siempre. Igual. Sidra, champán y Olimpia campeón. Pan, Sí, dulce, me acuerdo. sidra y Sí, Olimpia sí. campeón. No me acuerdo Bien, nunca. Si yo cobrara un guaraní por cada vez que mi título se repitió en este Muy fin de bien. año sería Regalía, Roleta. Sí, Gracias, tranquilamente. Gaby, también por acompañarnos en este ciclo. También muy agradecida por estos 2 meses que fueron muy enriquecedores, de mucho debate, mucho aprendizaje. Así que agradecida con ustedes, con todo el equipo y a quien corresponda también darle las gracias por esta oportunidad. A Cintia Mora. A Cintia Mora, Cintia muchas Mora. gracias. Muy bien. Y Benja, todo tuyo al final. Te dejo No, los últimos bueno. minutos para que... Solamente en el campo de los agradecimientos a los panelistas que
Muchos de ellos fueron colegas de otros medios, acá hay 2 de ellos. Otros también participaron, panelistas de nuestros medios, porque fueron la base sobre la que se construyó el programa todo este tiempo. Entonces, es una práctica que queremos reprisar independientemente y ampliar, profundizar independientemente de que sea este o en otros espacios, como para generar un mayor debate. Así se construye democracia. Totalmente. No siempre hablando entre los que pensamos exactamente igual, si no, no tendría sentido, además de que sería muy aburrido. También con los que no muy pensamos. aburrido. También con los que Con piensan. los que no pensamos. Y los que no piensan, inclusive. No, pero en serio, algunos compañeros respondieron afirmativamente a esta intención de intercambiar ideas, otros, seguramente por línea editorial de sus medios, no lo hicieron, pero hay que seguir insistiendo en eso. En algún momento la gente tiene que aprender a discutir, a debatir, tenemos que aprender a discutir, a discrepar, a confrontar civilizadamente nuestras opiniones, porque como decía, ese es el camino para construir democracia. Ese es el futuro del periodismo, también convertir en una plaza todos los espacios, ¿verdad? Que en la plaza vienen todos y todos pueden hablar. Claro. Y ese es el camino para... Me pongo otra vez acá porque van a seguir hablando. Nada, Ha yo sido solamente todo saludarle también a Carmi, que cumplió un papel muy destacado en este, muy difícil, muy difícil. en este ciclo. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para mí, por favor. Un aplauso para todos. Será hasta la próxima. Chicos, nos vamos de vacaciones. Me voy yo de vacaciones a descansar. Chao. Hasta no sé cuándo. Adiós.